Muy buenas tardes, Freddy, ¿cómo estás? Hola Angie, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. A todos bienvenidos una vez más a este nuevo ciclo de investigación de esta semana, ya terminando marzo, y estamos haciendo el ciclo número 82. Freddy, ¿tienes conocimiento sobre el tema de investigación? No, no. Pregunta número 2. ¿Has hecho tu ciclo de investigación como operador? Ah, sí, sí, esta es muy importante. No, todavía no. Primero lo hacemos tú y yo y ahí sí, sí, Y ahí con sí. Magda. Exacto, Ujú. son, digamos, los lineamientos de investigations. Primero, el soporte no debe conocer en ningún momento el tema a investigar para que si la información sale contaminada, por lo menos esté menos contaminada. Y Freddy en este caso, que tiene un doble rol aquí en Investigations, como yo, soporte operador, debe hacer primero el ciclo como soporte y ya una vez sabiendo el tema, sí puede hacer su ciclo como operador. Y aclarando estas dudas tan importantes que nos hacen, nos escriben en los comentarios constantemente, pues iniciemos. Freddy, ponte muy cómodo. Muy bien, comencemos. Voy a contar de 10 a 1 para que te relajes, te centres en este estado de conciencia, en este instante, en esta experiencia y logres conectar de manera muy profunda y sutil con el tema a investigar. 10. Relaja tu cuerpo de pies a cabeza. 9. Sientes como la relajación comienza a crearse en tus pies. Y poco a poco, mientras voy contando hasta 1, con tu intención y tu atención, llevas la relajación hasta tu coronilla. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tu atención aquí y ahora. Freddy, quiero que al escuchar cada pregunta que te haga, vas a ir más profundo para que conectes con esa información asequible y que está ahí en el ambiente. Primera pregunta. ¿Existe algún factor físico que afecte la probabilidad de desarrollar trastornos del espectro autista? ¿Sí o no? Sí,
¿Cuáles factores físicos son? Pueden ser cardíacos, pueden ser desde el sistema nervioso, sistema respiratorio. Ok. ¿Existen causas metafísicas que producen o contribuyan a los trastornos del espectro autista? Sí, no, solo parcialmente. Parcialmente. ¿Cuáles son? Desequilibrios en el ámbito energético, por ejemplo, pueden ser cambios bruscos de una densidad sin estar consciente. Puede ser factores de control mental. Ujú. También veo como la intervención de otros seres, es lo que veo. Muy bien. Observa y describe los chakras en relación con la condición TEA o trastornos del espectro autista. Yo lo que observo es una energía, cuando se está en esta condición, es una energía que no fluye con naturalidad. O sea, es como si fuera como un circuito. La energía todo el tiempo fluye en diferentes niveles y dependiendo quién. Pero cuando es autismo, es como si la energía encontrara diversos frentes donde no puede llegar de manera como, o sea, la intensidad energética no llega a ciertos puntos. Es como si el circuito estuviera como fragmentado. Entonces se producen momentos de no comunicación. Se diferencian los cuerpos dimensionales de un sujeto autista de los de un sujeto que no lo es, sí, no o solo parcialmente. Parcialmente. ¿En qué se diferencian? Que en ocasiones la afectación física en cuanto a la parte energética, hay momentos en que no es que la parte energética se desentienda de la física, no, sino simplemente lo considera una vivencia. No lo ve como un problema. Ujú. Esto ocurre en una persona que es autista y esto es así. En el caso de una persona que no padece de esto o no vive esto, es el circuito que te digo que Ok. todo fluye, pero difiere entre uno y otro. Mm. Observa y cuéntame detalles sobre lo que percibes o visualizas sobre la actividad de las neuronas espejo en un sujeto con TEA o trastorno del espectro autista. Lo que se ve es las neuronas se ven como cuando ves un día de lluvia, o sea, como estos rayos, Ujú. como estos relámpagos. Tú ves como relámpagos, pero son como cortocircuitos. Es como ciertos puntos se quemaran, o sea, sufrieran como sobrecargas eléctricas, sobrecargas. Entonces las neuronas se ven como si fueran calcinadas. Ok. ¿Cómo percibes la parte subliminal de los sujetos autistas sobre el contacto con la realidad? Es como vivir como una doble vida, una física como claustrofóbica limitante y a nivel energético con un poco más de movilidad, pero también en conflicto. Es como si tú situaras como la mitad de tu cuerpo, por ejemplo, en el mar y la otra mitad afuera del mar. Ujú. Entonces,
como que los acondicionamientos no se dan porque se requiere que el uno y el otro estén como consolidados. Ok. ¿Existe alguna diferencia entre la fase de sueño de un ser humano con trastorno del espectro autista y la fase de un sueño de un sujeto sin TEA, sino solo parcialmente? Parcialmente. ¿Qué ves de diferencia como tal entre el uno y el otro? Hay veces hay personas que están física y mentalmente bien, pero son convulsos en el ámbito energético. Son, por ejemplo, se ve una persona muy mental, es como si sufriera ataques de epilepsia en el ámbito energético. Y a veces ocurre que un autista, a pesar de su condición, es libre energéticamente, se mueve a voluntad. ¿En la fase de sueño te Entonces, refieres? sí, Ok. Ajá. pero no siempre es relativo. Algunos logran esto, otros no, otros quedan, o sea, el cuerpo energético queda como arraigado a la parte física, porque como, este conflicto como mental no permite que la parte energética se desprenda. O sea, hay varias posibilidades. ¿Por qué ha aumentado el número de diagnósticos de TEA en los últimos años? Porque la incidencia del control mental se ha vuelto más fuerte. Em, Incluso veo, por ejemplo, seres que antes de encarnar ya tienen esta afectación. Es como si energéticamente ya vinieran preprogramados. Otros están aquí y comienzan a desarrollarlo. Entonces son, entre comillas, como grandes mentes, o sea, son seres que, por ejemplo, vienen a hacer cambios, no porque tengan una misión o algo así, sino que por su sola presencia y su forma de ver la vida, cambiaría la perspectiva de muchos, no porque esa sea su intención. Entonces, son los que más influencia tienen sobre esto, como que cambia una vez encarnan, comienzan a mutar y a ser influenciados por la fisicalidad, pero a través de densidades pesadas en las que se mueven ciertos seres. Según cada vez más estudios científicos, las bacterias intestinales podrían contribuir a los síntomas del autismo. Observa la microbiótica intestinal de los sujetos con TEA y dime qué percibes. Lo que pasa es que el cerebro se representa en cada órgano, siempre. O sea, a pesar de que el cerebro está en la parte superior del cuerpo, está presente en cada una de las funciones. Es como si el cerebro fuera omnipresente en todo el cuerpo. Entonces, a nivel intestinal, tiene su presencia allí. Y cuando el cerebro tiene, por ejemplo, este cortocircuito donde la información, la retentiva, eh, no fluye con naturalidad, entonces esto produce un efecto colateral en toda la parte orgánica. No es que sea en igualdad de condición, pero sí influye en todo el cuerpo físico. Pregunta 14. ¿Se puede curar el autismo, sí o no, solo parcialmente? Sí, bueno, parcialmente porque depende de si la persona está no tanto como convencida, sino sabe que su capacidad lo permite. ¿Cómo se puede curar? Es la siguiente pregunta. Yo veo como que es como si viera una persona que padece esto como cerrando los ojos, no es lo que se observa. Entonces, en este cerrar de ojos, su energía de búsqueda del conflicto mental le permite que su fuerza vital como que se apunte a un solo objetivo. Entonces, una vez esta energía de querer como transformar esto, comienza como a rotar en todo el cuerpo energético y luego fluye y fluye y se eleva como una espiral y luego viene en descenso. Entonces entra por la parte central de la cabeza. Una vez allí, cuando una persona hace este tipo de ejercicio de mover su energía vital
e ir al punto para observar como con lupa lo que está allí. Entonces, esta energía es como si tuviera la oportunidad o como si diera la oportunidad a la persona de observar detenidamente su caos mental. Entonces, una vez entiende qué es lo que ha gestado, la mutación misma, el autismo mismo, o sea, es vital que sepa de dónde proviene, cómo fue que se adquirió. Entonces puede trabajar en la retracción de esto, o sea, comenzar a... Es como una parte regenerativa, es como si esta energía entrara por la cabeza y luego produce un efecto de retroceso, yendo al origen. Es como si se devolviera todo rápido hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que llega al punto primario y ve una esfera negra, que es la que lo produce, y la esfera implosiona. Entonces la energía se desprende nuevamente de acá, se reversa la espiral y luego se integra nuevamente al cuerpo. Ok. Y última pregunta del protocolo fijo. ¿Está un sujeto autista más expuesto a interferencias externas que puedes percibir? Es relativo, porque yo veo personas autistas que de hecho están más despiertas que una persona que tiene todas sus facultades en aptas, o sea, posibles. Es muy relativo. Muy bien, Freddy. Ahora vamos a explorar desde la parte libre, adhiriéndonos a las respuestas de la parte fija del protocolo, que es una recomendación que nos hace el Departamento de Investigation. Y bueno, vamos a intentar mantenernos dentro de este lineamiento. Freddy, quiero que observes de manera global en el planeta Tierra con respecto a la cantidad de habitantes en todo el mundo. ¿Qué porcentaje puedes tú percibir que hay de personas con este tipo de trastorno? Por El ejemplo, 13%. ok, 13%. ¿Hay alguna, digamos, cómo lo explico? ¿Hay más hombres que mujeres? ¿O cómo ves esta relación del 13%? Veo a las mujeres en menor proporción. Quiero que toques el ambiente energético y verifiques por qué razón se puede dar esto según tu perspectiva, de la que estás viendo ahí, más en hombres, ¿no? Me dices. Lo que pasa es que las mujeres tienen la característica que pueden gestar un ser, pueden albergar un ser. Ujú. Entonces, como esta condición de ADN, o sea, esta facilidad que la mujer tiene, hace que restrinja la posibilidad de que el autismo se haga presente. No quiere decir que no se dé, pero es en menor proporción dada la condición de que puede gestar un bebé. Muy bien. Verifique, Es, dime. es que es como, o sea, la condición de la mujer es como si fuera dual, como si fuera más versátil. O Ujú. sea, una mujer, así no desee tener hijos o no los tenga en plan, su condición energética es como más fuerte que la del hombre, es que es difícil de explicar, viene como en una mutación diferente, o sea, una configuración diferente. Entonces, para que el autismo se dé, por ejemplo, veo que en una mujer tiene que tener, por ejemplo, un trauma sexual de otra existencia. Ahí es apta para esto, porque es como si se hubiera cerrado su posibilidad de ser Mm, madre, o tal vez alguna mujer que ha padecido una violación, o por ejemplo, maltrato por parte del padre, o mujeres que han sufrido maltrato físico, pero sin haber gestado. Justo, o ujú. sea, entonces esto como que bloquea la parte de gestación y tal vez en otra existencia entonces hace que esto permita el autismo. O sea, es vital en las mujeres autistas que esta parte haya quedado anulada. Esto es lo que hace posible. Ok. Quiero que
verifiques si esta condición, ¿cierto? Que clínicamente o científicamente, digamos que es un trastorno, así es catalogado, ¿sí? Es trastorno porque no está dentro de los parámetros normal de un comportamiento, de una manera de expresarse, una conducta que tienen otros humanos, digamos que supuestamente somos normales. Quiero que verifiques si esa condición especial, como la llaman, está relacionado directamente con el sistema que sabemos que existe, el sistema que presiona como tal todo lo que vivimos en la Tierra. Si ese sistema tiene que ver con este trastorno que padecen muchos humanos en la Tierra. Sí. ¿Cuál es su objetivo? Lo que pasa es que se ven bastantes posibilidades, pero es como, lo que veo son como personas que quisieran entrar de manera muy consciente. Y estos que tratan de entrar de manera muy consciente producirían una afectación masiva en otros. Ujú. Entonces el objetivo es control. O sea, es como, lo que veo es como si el sistema una vez la persona va a encarnar, metiera como un virus como el que un computador tiene para que convulse toda la parte como configurativa de quien Ujú. viene. No tanto porque la parte energética se pueda mutar, no tanto esto, sino, pero, o sea, sí el cuerpo físico. Ok. Lo pueden trastornar, lo pueden convulsar. Esa, digamos, afectación que tienen a nivel físico de la persona que va a sufrir de este trastorno está ligada directa o indirectamente con los padres que lo gestan. También puede tener influencia, puede no tener influencia. A veces lo que veo, por ejemplo, una familia alcohólica, o por ejemplo el padre es alcohólico, o la mujer es drogadicta, por ejemplo, entonces esto crea un estado frecuencial de energía baja. Y al momento de llegar a una esencia, o un cuerpo energético en el periodo de la gestación, entonces se va a encontrar con un ambiente contrario al que en principio veía, o el que crea como tal vez una condición apta para venir aquí. Entonces esto produce una perturbación porque este momento en que está en gestación, este ecosistema que la mujer le da al bebé, se convierte en su todo en ese instante. Entonces comienza a cohabitar y esta energía se convierte en invasiva. Entonces es como si fuera una lucha de Mm, prevalecer una frecuencia, pero la gestación de la madre se vuelve como más influyente. Entonces algunos logran sortearla y no tener este aspecto invasivo y otros llegan como perturbados por esto. Entonces es como si ciertos movimientos se dieran al momento. Uy, es que o sea, es muy extenso porque también afecta la respiración, problemas de adaptabilidad. Por eso hay niños que nacen con problemas de oxígeno, entonces tienen que colocarles tanque de oxígeno. Eh, es que es tan relativo. A veces el sistema lo que hace, a veces, por ejemplo, un ser viene aquí y no sabe a dónde viene. Lo ve como simple o como que muy, no sé, como muy confiado. Y una vez experimenta la fisicalidad de ese momento en que ya siente la atmósfera, esto le perturba. Entonces se produce el efecto autista, porque es un desbalance, ¿no? Una falta como de adaptabilidad al medio. bien. Quiero que hagamos unas interacciones energéticas con personas o sujetos, como dice el protocolo, que tengan este trastorno, pero desde diferentes puntos de vista y perspectivas para entender de manera comparativa cómo viven la experiencia. Entonces, primero, busca, no digamos que es indiferente si es mujer u hombre, busca un humano vivo que en este momento tenga este trastorno. Tampoco me interesa qué nivel porque el trastorno autista presenta diferentes niveles también. Mm, Conecta con esta persona que quiera y que esté dispuesto a darnos información sobre su estado y su experiencia, que haya sido una decisión voluntaria, una decisión consciente de venir con ese estado de trastorno, como lo llamamos aquí en la Tierra. Ya. ¿Cómo se llama?
como Uriel, Y Uriel. ¿Cuántos años tiene? 12. 12 años. Él se ve como si tuviera más años, Ok, pero en realidad tiene 12, dice. muy bien. Ahora, mantén esa interacción ahí, Freddy, por favor. Em, Quiero que ahora busques a una persona también que que tenga esa condición actual viva, que quiera hablar con nosotros, y que no haya decidido tener ese estado actual. Puede ser que lo haya tenido antes de haber sido engendrado o en el momento de ser engendrado, pero que no tenía ni idea de ese estado con el que iba a nacer en este momento. Dime cómo se llama, Amy, cuántos años tiene. 23. Ok, muy bien. Listo. Ahora pregúntale a Uriel eh, cómo se encuentra en este momento, a sus 12 años de edad. Dice, muy bien. Como él es un niño, ¿verdad? Sí. Ok. Como él ha decidido de manera consciente nacer con este catalogado trastorno, pregúntale qué lo motivó y por qué tomó esa elección de venir así. Él dice que como muchos seres que vienen a este lugar, muchos toman diferentes decisiones y niveles de experimentar un ambiente físico. Dice que muchos vienen de manera muy simple, otros vienen de una forma como más compleja y otros deciden venir. Es que él muestra que son muchas posibilidades. Él dice que en su caso personal, él quería presenciar la vida desde una silla de ruedas. Él dice que siempre ha sido un estudioso del comportamiento humano desde el lugar donde proviene Ok, y que llama su atención de forma muy marcada la manera en que el humano se comporta en el entorno de alguien como él, con esta condición. O sea, es como si fuera un estudioso del comportamiento humano con base lo que en apariencia sería una discapacidad. ok. Entiendo que tiene este trastorno autista y has dicho que tiene una silla de ruedas. Aparte de todo, también tiene una discapacidad física Si de él dice movilidad. que no puede moverse por sí, o sea, digamos que sí podría moverse, pero de manera muy torpe y caería. Bien. Hasta el momento, ¿cuál ha sido su balance respecto a lo que ha tenido que vivenciar hasta los 12 años bajo este trastorno y con respecto a cómo lo ha tratado el mundo y sobre todo su familia? Él dice que no, que el balance ha sido muy positivo. Él no se queja a pesar de que la condición le permita expresar el comportamiento de los humanos con base a ser como señalado, discriminado, aislado, pensar que es una persona que no tiene capacidades mentales. Él dice que el balance es que es increíble cómo el ser humano, partiendo de una apariencia, puede crear un prototipo, puede crear una imagen errónea de quien está en este cuerpo físico. Entonces él señala como su parte interna y la muestra con una mano y dice, esta energía inequívoca de lo que soy, que sin juicio vive el aislamiento, me permite comprender los diferentes niveles de energía en movimiento de los diferentes seres humanos que alrededor de mí se mueven. Dice que es muy, muy interesante. Es como él dice que es muy exótico el comportamiento. ¿Ha tenido experiencias anteriores en un estado aparentemente normal?
con sus funciones mentales y físicas dentro de los parámetros normales. No, no, él dice que lleva dos existencias así. Con el trastorno autista. Sí, en diferentes niveles. En esta lo que hizo más intenso. En la anterior podía moverse, caminar, comer, utilizar herramientas fáciles, básicas, pero que en esta decidió que fuera un poco más limitado. Ok. Ahora, Freddy, quiero que no, todavía no desconectes de Uriel y conectes con Amy. Le preguntes si ella en este momento entiende lo que sucede con ella, ya que ella no tomó la decisión de venir bajo este trastorno. ¿Ella Sí, es consciente? sí. ¿De qué manera asume ella esta condición humana física actual que no decidió? Le ha sido muy complejo, muy fuerte. Ella dice que su intención no era venir en esta condición. Dice que cuando hizo el desplazamiento para finalmente estar dentro de el periodo de gestación de su mamá, em, es como si el matrimonio de este par de personas hubiera mutado y hubiera pasado de afectos a una violencia total. Entonces ella dice o sea, lo explica como con lágrimas, dice que desde que esta persona se enteró que su pareja había quedado embarazada, es como si hubiera sido la razón por la cual todo se hubiera desmoronado. La constante violencia. Ella transmite que a esto hay que agregarle el hecho de ser mujer. Esta persona en realidad no era que quisiera tener hijos, pero si quería, quería era un hombre. Entonces dice que esto creó, en este proceso de gestación, creó un ambiente muy, muy hostil, dice ella. Gritos, podía presenciar los gritos, el maltrato físico a pesar de que su mamá estuviera en gestación, los estados violentos en los que se albergó su mamá, el alcohol que su mamá decidió refugiar en sí misma para poder como adormecer el dolor, el hecho de que esta persona la dejara, observar el no apoyo de su familia. Entonces esto se volvió una energía tan fuerte y a ella le impresionó tanto el comportamiento humano que es como si se hubiera alineado y esto la invadió totalmente. Ok, pregúntale a Amy cómo ha sido su relación actual con la sociedad. ¿Tiene contacto social frecuente? ¿Cómo es esa experiencia con la sociedad en sí? Dice que es muy reducida, casi que con nadie, dice los miembros familiares necesarios, sobre todo los que están al cuidado de ella. Dice que ha sido difícil porque ha experimentado mucho rechazo. Dice que muchas personas la consideran como una carga, como Ujú. un estorbo, como algo que ralentiza la vida de otros. Dice que es obligada a ingerir alimentos que no le gustan. Algunos quisiera probarlos y ellos consideran que no es apropiado porque tal vez le va a perturbar más. Entonces dice que toda su vida se ha limitado, dice que su apariencia no es llamativa para un hombre, le hubiera gustado tener una vida de pareja, tener hijos, pero que realmente esto ya es algo que se ha muerto para ella. Dice Ujú. que lo único que espera es morir para poder como desinhibirse, Bien. salir del cuerpo. Y ahora pregúntale cómo es la relación con su familia. No sé si su madre todavía está ahí o cómo ha sido su relación con ella. Entiendo que el padre la abandonó, pero cómo ha sido con, sobre todo con la madre, la relación bajo este estado actual. No, dice que con su madre ella finalmente la consumió la drogadicción. Hubo un punto tal de dolor que no pudo tolerar y se albergó en las drogas. Ella dice que al enterarse su abuela de esta condición de su madre fue quien decidió mantenerla a sus cuidados. Ok, Entonces su madre finalmente murió de una sobredosis. muy bien.
Freddy, quiero que observes el campo energético de Amy y verifiques si ella tiene interferencias o mecanismos de interferencia externa que pueden, digamos, agravar o mantener o prolongar el estado de autismo actual. Sí, yo veo una serie como de hilos, Ujú. como de conexiones, que constantemente le bombean su cerebro. O sea, es como cuando tú ves las transfusiones, sí, es como si fuera una transfusión de energía constante. Ella es como si estuviera o sea, ella se ve ahí en su fisicalidad como se ve, pero en realidad es como si estuviera encapsulada en un lugar, como su parte energética como encapsulada, algo así. Entonces, constantemente tiene diferentes tipos como de mangueras, como de tubos Ujú. elásticos que se incrustan sobre todo en su parte cerebral. Entonces siempre están bombeando una nanotecnología, algo milimétrico, microscópico. Esto le produce a ella específicamente qué. Digamos, la condición nace o surge, el origen es lo que dices de la madre y el padre y todo lo que vivió. Y estas interferencias, ¿qué hacen con ella? ¿Qué producen en ella? Es como si le crearan la posibilidad de superarlo y luego se lo quitan. O sea, es como si le estuvieran bombeando como altas frecuencias y luego bajas frecuencias. O sea, siempre fluctuante, porque ella, toda esa energía de frustración les es muy favorable a estos seres. Entonces, inyectan, por ejemplo, invierten un poco de energía de alta frecuencia de ella misma y se da como una retroalimentación. Bajan el estado energético de esa misma energía y vuelven y se lo inyectan. Entonces sale energía más densa porque es como si le dieran la luz de que se va como a liberar y ella entra como en ese estado como de esperanza, se le puede decir Ujú. así. Y luego el hecho de que no Expectativa. se da, sufre, entonces se segrega más energía densa. Entonces, estas inserciones se dan en la parte mental y luego la energía de baja frecuencia la sacan por el cordón umbilical, por la parte del ombligo. Y esa sí es una manguera mucho más amplia. Sale una energía como negra, pesada. Estas interferencias, ¿qué hacen con esa energía específicamente? ¿Qué puedes percibir? La beben, les permite crear constantes estrategias de control mental, les permite estudiar la genética, hacer y trabajar con ingeniería genética en fusión, en hibridación, les permite poder abrir densidades pesadas, donde no tienen acceso libre por su propia condición. Entonces es como si pudieran crear entradas con tecnología, con esta energía. Ok, con respecto a su condición y a esa interferencia, ¿esto acentúa más su condición, la empeora? ¿Qué pasa con este trastorno que ella padece y con respecto a la interferencia que está todo el tiempo ahí succionando energía? Es que por periodos produce mejoras. Lo que pasa es que también busca una intención en su núcleo familiar, porque cuando tiene mejoras, entonces quiere decir que se puede observar que tiene un poco más de autonomía, su entorno familiar se ilusiona porque piensan que se pueden liberar un poco de la carga, pero otra vez ella cae en un estado profundo donde sus sentidos se nublan, entonces esto causa molestia y desilusión para quien vive con ella. Entonces la mantienen en un estado como oscilatorio todo el tiempo, oscila. Bien. Es muy común ver a las personas que tienen este trastorno que tengan periodos o momentos de ausentarse aparentemente de la realidad. Están ensimismados, están como, como en un proceso aparentemente introspectivo y no reciben, aunque tengan estímulos externos, hacen caso omiso a los estímulos como tal. Pregúntale si ella tiene o presenta ese tipo de periodos de ausentismo con Sí, la realidad física. ¿A dónde o qué hace ella en esos momentos de ausentismo o qué sucede con ella en realidad? ella lo que dice es que es como un reinicio de la programación. Es Mm. como si apagaran la inserción
por un momento para mantenimiento o para crear nueva estrategia. Entonces, o sea, es que es como si la persona tuviera como una especie como de conexión aquí en la base del cerebelo. Entonces la Ok. desconectan y es cuando la persona se queda ahí con su mirada perdida. Y mientras están realizando esto, hacen como un mantenimiento de toda la parte tecnológica, hacen una, hacen un escaneo de todo el cerebro del estado y tratan de buscar nuevos puntos donde reconectar todo otra vez. Entonces, digamos que se ha hecho una absorción fuerte en un punto, entonces lo quitan de ahí y buscan otros puntos, otros puntos. Entonces vuelven nuevamente y conectan todo y vuelve el reinicio y es cuando otra vez la persona queda Ok. Como que como en vuelve reacción. aparentemente a la realidad, Sí, ¿no? Lo que conocemos sí, como realidad. pero esto le cuesta porque es como un partir de ceros y poco a poco ir Claro. incrementando la velocidad hasta que ya llega a un punto Ujú. donde se estabiliza y vuelve al estado, ¿sí? Es como Ok. un impulso. Bien. Freddy, ahora mantén la interacción con Amy y vuelve con Uriel. Y él siendo consciente de este estado y haber decidido venir acá, pregúntale cómo fue ese acuerdo, ese compartir, sí, como esa conversación subliminal con la que iba a ser su madre para que él naciera bajo esta condición. O si no la hubo, o sea, tú aclárame qué es lo que sucede en realidad cuando él decide. No, no, no es tanto que, no, él lo hizo, o sea, cuando él le encarna, Ujú. es como si se diera como una especie como de nexo de venida a través de ella, Sí. pero ella es totalmente como, lo ve algo como muy subjetivo, sí, no hay problema, pero digamos que para ella no es preponderante su papel de madre, o sea, no tiene apegos, Ajá. simplemente va a permitir la entrada y Sí. luego esto se desprende, entonces, una vez ocurre esto, la manera en que él provoca el autismo es porque él primero estuvo estudiando el comportamiento humano durante mucho tiempo, estuvo estudiando el autismo, cómo era que se daba Ujú. y otras enfermedades limitantes a nivel mental que producían invalidez, la cuadraplegia, los parapléjicos, todo esto lo Sí. estudió. Entonces fue descubriendo las influencias que lo provocaban. Durante, si pudiéramos decir tiempo, estuvo estudiándolo hasta que eligió ser autista. Ok. Entonces sabía cómo boicotear el sistema. Ok. Entonces hizo creer al sistema algo, pero lo hizo fue intencionalmente para que el sistema tuviera incidencia sobre su cuerpo físico. Él lo permitió y se produjo el autismo. ¿Tiene relación actual con su madre, con la que pues, le dio vida? ¿Sirvió de portal para poder venir? Sí, ¿Cómo es la relación con ella, acorde a esa condición de invalidez, de falta de movimiento, de quizás falta de independencia, además de su condición de autismo? dice que es muy tranquila porque su madre no tiene expectativas hacia él, no lo ve como una frustración, digamos que lo ama pero sin apego, Ujú. entonces todo fluye, él se ríe porque le dice que es muy tranquilo, o sea, dice por ejemplo, ella le cuenta bromas a él y por ejemplo, ella no lo ve reír, pero ella dice, yo sé que tu corazón está riendo, pero entonces es una relación como muy bonita porque no están sufriendo, ¿sí? Ok. Y él está sufriendo por su condición y ella está sufriendo, por ejemplo, pasea con él, lo lleva al automóvil, tiene todo como, es como si tuviera todo el tiempo del mundo para él, pero no Para él. tiene todo el tiempo para él, ¿sí? Ujú. No lo ve como una carga, a veces lo ve como una diversión, es como su mejor amigo, pero no está pegada a él. Por ejemplo, hay momentos en que lo deja solo por situaciones que ella tiene que realizar y él programa su cuerpo, por ejemplo, para sus necesidades, programa su cuerpo para muchas cosas. Entonces, siempre lee los tiempos de ella y ella los de él. O sea, Ujú. es impresionante. Pregúntale a Uriel si su objetivo, y esto es una pregunta corchadora, si su objetivo era estudiar el comportamiento de los que rodeaban su vida bajo esta condición de autismo, ¿por qué fue tan inteligente digo yo inteligente porque no sé si fue al azar, de elegir una madre
pues que sea con él así y no una madre como le, digamos, le tocó vivir a Amy. Porque eligió una persona que lo cuida, que lo protege, que lo acepta, que lo ama y que está dispuesto a cuidar de él aún bajo la condición que tiene. Porque si su objetivo era estudiar, ¿por qué no buscó, digamos, una mamá como Amy? Que ahí sí se ve un comportamiento bastante, digamos, profundo, ¿no? Él dice que no hay mucha diferencia entre la mamá de Amy y la de él. Ujú, Fueron personas felices en un determinado punto. Lo único que hizo diferente el comportamiento que surgió luego en el caso de Amy fue una consecuencia que no se tenía como presupuestada, ok, ¿sí? En el caso de él, de igual manera, él eligió, no buscó una ok. mamá con unas condiciones, unas características que fuera amorosa, no, él simplemente eligió Ujú, y eligió él dice, eligió la menos llamativa, la que no tenía casi nada, la más básica en su forma, ujú, ¿sí? No habían comodidades, no, nada. De hecho, ok. ella misma viven muy bien, pero porque ambos lo han creado. Pero es que es muy libre todo. Entonces, él dice que él quería como una llegada sorpresiva, sin Ok. planear nada. Sí, sí, sí planeó ser autista, pero lo que se desenvolvió de ahí en adelante no lo tenía planeado ni elegido. Él dice, como ser de donde provengo, no hacemos proyecciones, dice, no estamos buscando una idealización de situación. Todo lo contrario, buscamos que la situación sea un reto. Esto La es, experiencia. él, Ajá. si él como que inhala y es como me emociona, se siente como que lo sí lo. El reto. Ajá. Mm. Ok. Pregúntale a Yuriel si quizás su madre quisiera hablar con nosotros. Pero quiero que conectes primero, Freddy, si ella dice que sí, con esa parte energética, no la parte física, sino esa parte sutil donde podamos tener una conversación diferente. Sí, Y sí está de acuerdo con hablar con nosotros. sí, ella llegó ¿Cómo ahí. se llama? Es que es un nombre extraño. Ella se llama como Alan, Alan Trick. Es que son como de un país como Rusia o algo así, como Alantric. Alantric. Bueno, pues déjame entonces. No, ese es un nombre energético, Alantric. Ya. Bueno. Entonces, bueno, darle las gracias a Alantric por querer hablar con nosotros y pregúntale que qué tal la sorpresa de, digamos, tener un hijo a nivel físico bajo esa condición, ya que él nos dice que ya no sabía. Ujú. Pregúntale cómo fue esa sorpresa. Dice como la creación misma es perfecta. Fue todo un motivo de alegría para mí, dice ella. Ahora, su parte más física tiene que, digamos, sobreesforzarse desde una perspectiva de hacer cosas un poquito diferentes a una mamá con un hijo entre parámetros normales. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ella, de tener que cambiar su estilo de vida una vez nace su hijo con esta condición? Ella dice que ha sido, o sea, es que ella lo que transmite es que ha sido maravilloso porque le ha permitido a ella crear, o sea, que gracias a él le ha permitido a ella crear e inspirarse para crear como los mecanismos que Mm, pueda permitir que ella, digamos que pueda suplir lo básico para él, pero que a su vez sea un disfrute para ella. Entonces, toda la condición se ha mostrado de cierta forma que para ella es todo un evento. Dice cada vez que lo ve a él es una sorpresa, nunca deja de sorprenderla. Ella no se deja de sorprender a sí misma de su capacidad. Ambos crean diferentes condiciones. Ha sido hermoso, dice. ¿Qué piensa ella de las familias, de mamás, papás, familia, de personas con ese trastorno que consideran esta situación como un castigo divino, como un karma, una deuda por pagar, como un lastre, como un problema? Dice que ese tipo de comportamientos o la manera en que se asume esta condición, como tú lo mencionas,
Es simplemente su propia autocondición, dice. Son seres que lo vivencian así. Dice, están en la capacidad de con su propia energía modularla. Puedes convertirla en contra tuyo. Puedes anular, puedes bloquearte, pero es algo en lo que ella no se enfoca mucho, dice. O sea, es como si ella transmitiera que es normal, o sea, lo ve como un estado como de, no impersonal, simplemente, es como si ella dijera, ¿por qué no puede ser también? Ok. Bueno, Freddy, agradecele a Lantrick por esta información, por su postura ante esta elección de este hijo que no le contó, pero que ella ha sabido sortear, disfrutar, aprovechar, sacar la mejor, la parte más positiva. Agradecele por la información y mantente en contacto con Uriel. Ahora, desde el campo energético de Uriel, en su estado más físico, Freddy, verifica si el sistema, aunque tú decías que le hizo un jaque ahí para que tuviera una incidencia en su condición física, verifica si el sistema tiene una ganancia, un beneficio, algo respecto a la condición de él que fue totalmente consciente. Él les hace ver, es que él juega con el sistema, es como todo un hacker energético porque él hace creer al sistema que él está sufriendo porque lo que pasa es que él crea una imagen de él sufrida para Sí, el sistema, ok. ¿sí? Entonces se ve mal, se ve depresivo y todo esto, pero es como si él tuviera como una holografía. Es como si él creara una versión de él en silla de ruedas sufrida Ujú. y el sistema es como si el foco del sistema estuviera viendo esta imagen y él está allá disfrutando al otro lado. Entonces el sistema se está divirtiendo con un dummy, ¿sí? Con un pedazo de cartón. Es como si, O sí, es sea, eso. engañado al experto, pues. Ok. Sí, él lo que hace es eso, él no. Pregúntale a Uriel si él tiene mecanismos de interferencia con los que también puede jugar o no. Mecanismos externos, como seres, entidades, así como Amy que sacan energía de él, o qué ve, o qué te dice él respecto a esto. Él dice que sí, pero no de manera directa. O sea, utiliza este dummy, este muñeco inexistente, porque le puede crear, o sea, todo este estado deplorable de baja frecuencia, él lo puede modificar allí. Pero es que él Ujú. es muy hábil porque lo que pasa es que la energía de baja frecuencia del sistema es lo que le da vida a ese dummy que él creó. Ok. Entonces, claro, se crea un ámbito energético frecuencialmente bajo, entonces ellos llegan y entran en su propia creación y se están interfiriendo ellos mismos porque, sí, sí, o sea, sus mismos seres se interfieren porque creen que lo están interfiriendo, pero se están Ay, interfiriendo es ellos. O sea, se están succionando la propia energía ellos mismos y esto nutre al sistema. Entonces el sistema piensa que lo están drenando a él, pero está drenándose el mismo sistema a través de ellos. Sí, es ok. bien, es muy hábil, Bien, sí, bien inteligente. muy Bueno, hábil, sí. Uriel, queriendo participar de esta entrevista de investigación, no se está exponiendo a que el sistema descubra su manera de moverse y engañarlo al sistema mismo. O el que piensa No, sobre esto, porque está dando información que va a salir aquí a la luz, quién sabe cuántos la van a ver, y el sistema puede estar en este mismo momento haciendo lectura de esto. no, él dice que esto solamente es posible si él dudara de su propia capacidad. Si él dudara de sí mismo, sería, pues, bueno, sería visible, ¿no? Ajá. Él menciona como lo que tú mencionas, dice, sería visible, o sea, es una frecuencia energética que se hace visible para el sistema. Por eso él crea este dominio, dice, ellos mismos son, es que hay una palabra que él utiliza que no sé, eh, él dice que el sistema únicamente puede hacer lectura de una sola franja energética y esta franja energética se divide en diferentes subfranjas, ¿sí? Diferentes densidades o pequeñas densidades. Él dice, él no se mueve allí, él se mueve en una densidad entonces más alta. Dice, es como estar en la terraza de tu casa y el sistema está mirando el sótano de tu casa. Pero si él sintiera miedo o sintiera que el sistema le puede influenciar o si él se Ujú. siente vulnerable, eso permitiría que su estado frecuencial disminuyera, bajara, se da un descenso
y este descenso hace que llegue nuevamente al punto en el que, en el que el dummy, esta holografía de él está allí. Ok, No, él dice que no tiene miedo. El sistema es frágil, dice, es bien. muy frágil. Dentro de la... Solo, él dice, solo los que consideran que un sistema es fuerte son aquellos que están bajo el control de un sistema. Sí, hay, digamos, seguidores de estos ciclos de investigación, del trabajo de los operadores del team, que preguntan como, bueno, ¿y cómo salimos de la Matrix? ¿Y cómo zafarnos de esto? ¿Y cómo irnos y no volver a encarnar? Yo no quiero volver a encarnar. El que tiene que decir respecto a esa postura, si él está aquí por elección y aparte de todo hackea y quién sabe si pone virus al mismo sistema. Entonces, ¿qué tiene que decir al respecto? Él dice, los que creen que están dentro de un sistema, lo están. Si están buscando ayuda o si están buscando que alguien les permita salir, es porque desconocen su propia capacidad. Si fueran conscientes cuán frágil es el sistema, comprenderían que lo pueden utilizar a su favor para moverse en el mismo sistema, pero con sus propias condiciones. Solo quien tiene miedo, solo quien ve el problema, solo quien ve el conflicto, solo quien ve la negatividad es quien está dentro de este sistema. Ok, Lo reconoce, lo vive, lo defiende. Hay quienes incluso lo aman, lo consideran como identidad absoluta. Y esto crea, él muestra como su propia inserción. O sea, él muestra que estas personas es como si plantaran raíces ujú, que se hunden, se vuelven muy profundas. profundas. Bien. Bueno, Freddy, mantente ahí con Uriel, por favor. Vuelve a Amy, pregúntale a Amy si nos deja hablar con la que fue su madre, la que le dio la vida y que de cierta manera tuvo mucha influencia en su estado actual de autismo. No, dice que ya no. Ella ha intentado hablar con ella, pero no ha sido posible. ¿Por qué no ha sido posible? Porque ella la consideró la raíz de todos sus problemas y su deceso final. O sea, ella, su madre la culpa a ella. Ah, Entonces ok. no, Ok, bueno, está bien. Freddy, quiero que le presentes a Amy, le presentes a Uriel. O sea, entre ya ellos. lo, Muy sí, bien. hace rato. ¿Qué le dice Uriel y Uriel, perdón, a Amy cuando se conocen? ¿Cómo es su actitud con ella? No, él es todo, le hace ver que lo que ella estaba viendo era una mentira. Le dice, es una ilusión. Estás en una ilusión. Pregúntale a Amy qué piensa de la condición actual de Uriel y que fue una decisión contrario a lo que a ella le sucedió. Dice que ella le sorprende la capacidad de un ser así, de estar tan tranquilo y ver en el, o sea, dice que es increíble cómo alguien puede ver puede vivirlo con alegría Ujú, cuando para otros es estar desahuciado. ok. Sí, o sea, le impresiona, o sea, ella lo veía hasta llora. Pregúntale a Amy si a ella le gustaría, em, digamos, cambiar la postura que tiene a su condición actual y igualarla o crear una postura parecida o similar a la que tiene Uriel en este momento. Ay, dice, "Oh, claro, así como, Ok. Quiero, Freddy, que le digas a Uriel que si quiere hacerlo, por supuesto, si no, pues no lo dice, que le transmita a Amy, ya que ella quiere comprenderlo, entenderlo, además hacerlo por sus propios medios, que le transmita ese conocimiento que le va a permitir a ella misma recordar esa fortaleza que tiene, esas capacidades que tiene, aunque considere que su cuerpo es limitado y que la sociedad la rechaza, que su familia no la quiere. Que le permita recordar a ella lo que es en realidad, no esta condición que está experimentando. Y si él lo si hace, es que, pues. Uh-huh. dime, Y no, que si Uriel lo quiere hacer, pues que nos cuentes cómo lo hace. es que hace rato, desde que comenzamos, se lo está mostrando. Uh-huh. O sea, al momento de la llegada de ambos
para la investigación, la intención, ellos comienzan a mirarse en el uno al otro. Ujú, Entonces, claro. obviamente ya cuando lo vea él, sí, es como si la inspirara, como, es como si la flama de ella interna por allá comenzara a enardecer, como a volverse como más intensa. Entonces, con cada palabra que ella, perdón, que él dice, o con cada experiencia que él muestra de cómo lo ha vivido y de cómo para él ha sido maravilloso esto así, entonces es como si ella hubiera comenzado o sea, como poderlo transformar. Es Claro, como si ella vibrara, comenzara a vibrar. Entonces cambiar. todas estas limitantes comienzan a Ujú, romperse, a resquebrajarse. Y ni siquiera él se lo tiene que mostrar cómo. ajá, Solamente el solo hecho de él estar presente ahí sí. ya le permite entender y comprenderlo. Es como si él tuviera una paleta de colores y pintara y ella se diera cuenta que la mano tiene los mismos colores y comenzara a pintar. Entonces ella lo ha estado todo este tiempo Ujú, haciendo, tumbando la ok. estructura, ¿sí? Tumbando la estructura hasta que ya terminó. Claro, esta estrategia de poder llamarlos a los dos al tiempo, de que ella esté ahí aunque crea que no está ahí y que está escuchando lo que él dice, precisamente permite lo que hace la energía por naturalidad. O sea, la energía que está baja tiende a querer igualarse, ¿cierto?, con la energía que está alta. Entonces, esto fue simplemente un efecto natural de lo que es la energía, de cómo se transforma la energía y de que Amy, aparte de que sea algo natural, quiso hacerlo, porque si ella no hubiera querido, simplemente esto no hubiera sucedido. Y aclaro que aquí ni Freddy ni yo estamos salvando la vida de Amy. Ella misma, por sus propias capacidades, inteligencia, por su propia intuición, al escuchar una mejor versión de una misma condición, también quiso cambiarla. Entonces, eso es lo más importante de lo que estamos viendo aquí en Amy y quería como recalcarlo. Ahora, Freddy, dile a Amy que para que ella logre, digamos, seguir transformando de manera efectiva, adecuada, gradual y con armonía, todas esas condiciones que tiene que seguir viviendo en esta experiencia física por su condición física, pues que aparte de hacer lo que él está haciendo, elimine de su campo energético ella misma así rápidamente ese, digamos, lazo o posible sensación que tenga con su madre de lo que ella sabe que sucedió, de que fue quizás una consecuencia de lo que vivió su madre y no una lección de ella. Es que ellos ya se fueron porque, o sea, cuando se dio todo esto, ella se Ujú, desconectó del lugar donde tenía esas inserciones, todo eso desapareció. ok. Eso produjo un efecto, una reacción en cadena en otros que estaban allí. Y ella hace unos segundos se fue. O Y sea, yo nos sé todo lo que abandonó. dices. Se fue, se fue. Sí, es como si se hubiera ya ido. O sea, como diciendo, ya lo sé, o sea, es como si hubieran sonreído Ajá, y simplemente esta sensación energética es como si tú entendieras que todo estaba claro, ok. todo se hizo, nunca existió, todo está, algo así. Bien. ¿Y Uriel también se fue sin despedirse? No, él se devolvió un momento, ella sí está como extasiada porque es como que Ah, está experimenta bien. algo, entonces él sí regresa por un momento. Bueno, está perfecto, es una decisión. Ella ya nos dio las respuestas que necesitábamos, así que muchas gracias aquí desde la lejanía, Amy, por toda esa información. Y bueno, de Uriel también, por favor, despídete, agradecele por esta información. Pero antes de que se vaya definitivamente, ¿cómo hackeamos el sistema? Pregúntale. Él dice, es descubrir que el sistema es más pequeño que tú, Bueno, a cada quien le queda la tarea de descubrirlo, a su manera y desde su perspectiva. saber que lo puedes tomar en tu mano y lo puedes moldear como tú quieras. Muy bien. Bueno, Freddy, agradecele a Uriel, desconecta de él. Un niño de 12 años bastante interesante, muy inteligente. Y Amy también una joven muy capaz y muy inteligente porque se fue sin despedirse, pero está muy bien. Ahora, Freddy, quiero que simplemente ya desconectes como tal de la información. Creo que nos han dejado bastante información de la condición de autismo, de cómo lo asumen desde esa perspectiva y de cómo lo podemos asumir nosotros como sociedad.
Freddy, antes de desconectar, disculpa, quiero mirar una cosa rápidamente. Ya para terminar, quiero que tú verifiques si en realidad esto que quizás el sistema aprovecha, ¿sí? Bien sea de manera consciente o inconsciente por los sujetos o las personas que van a experimentar esta condición, quiero que verifiques si en realidad ha tenido los resultados que el sistema esperaba tener. ¿Por qué la pregunta? Muchos de los humanos que están cerca a seres como como Uriel y como Amy, más que tenerles pesar, más que compadecerlos y hasta juzgarlos, muchos toman actitudes contrarias, como, no sé, como contribuir, crear instituciones especiales para ellos. Hay terapeutas especializados para ayudarles en su parte motriz, mental, cognitiva. Entonces quiero que en realidad verifiques si el balance del sistema es lo que ellos esperaban con respecto a este posible mecanismo de control mental y, digamos, de trastorno para limitar la experiencia de un ser humano. Es que el ser humano nunca es descifrable. Para el sistema siempre es un desconcierto. Tienen incidencia hasta cierto porcentaje, pero digamos que en un 80% siempre se quedan nulos, o sea, no se quedan sin estrategias, Ujú. sin lectura, sin visualización. Entonces, siempre cada adversidad que le plantean a alguien o a un ser que está en esta condición, es como si la persona finalmente encontrara la ruta de salida y lo logra. Eh, Siempre el ser humano se sobrepone, siempre se sobrepone. El sistema le cierra una puerta, el ser humano crea 10, es recursivo, siempre busca la forma, no se deja limitar por la puerta que se cierra, Ujú. sino si una se cierra, 10 se abren, si 10 se abren, 100 más se abren, si 1 millón se cierran, 1000 millones se aperturan. Entonces esto es algo que ellos no pueden leer porque no lo comprenden, o sea, ellos no lo entienden cómo logran. Entonces siempre queda faltando. Muy bien. Y por último, verifica cuando una persona en la sociedad rechaza, se burla, discrimina a una persona con ese tipo de trastornos, observa de manera comparativa con la otra perspectiva de una persona que colabora, se mueve, nace ese sentimiento de solidaridad, de respeto, ¿sí? De, de poder hacer parte a una persona como esto de la sociedad normal. Observa como la onda energética de esta parte discriminatoria y de esta parte de solidaridad, ¿sí? Cómo se mueven las dos ondas de manera comparativa. Quien compadece, quien lo ve como un sufrimiento, realmente está observando su propia energía. Ujú. Lo observa desde su propio juicio, desde su propia condición. Lo que yo veo es que la persona que hace este tipo de juicio es un autista y el que es autista es despierto. Em, con base a las personas que digamos que manejan como ese estado de compasión sin ser compasión, los que actúan, Ujú. los que actúan es como el enaltecimiento de una condición y de ver la oportunidad en la cual cada uno puede desarrollar e inspirarse para crear mecanismos. Entonces esto se convierte en una simbiosis, Mm. ¿sí? Que se vuelve poderosa. Una sola ayuda, una sola intención Ok. es mucho. Ver a una persona en un estado, esto es como compadecerla o crearlo limitado, es un juicio erróneo. Ni siquiera la persona tiene idea de la condición y el por qué, cómo puede crear un juicio acerca de esto. O sea, es mejor estar silenciosos y observar. Muy bien. Ahora sí, hemos terminado este ciclo de investigación. Esperemos lo hayan disfrutado. Freddy, quiero que desconectes de todo el ambiente energético de esta información. Verifica que no hayan quedado conexiones con las dos interacciones que tuvimos. Y voy a contar de 1 a 3 y a 3 tú abrirás tus ojos y estarás totalmente aquí conmigo por Skype. 1, 2 y 3. Abre tus ojos por Skype y separados por una pared de no sé cuántos centímetros. Bueno, Freddy, ¿cómo te sientes? Muy bien.
Excelente, muy bien. Muy bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este ciclo. Déjenos sus comentarios y que lo disfruten. Y no es más, Freddy, muchas gracias por participar una vez más de esta investigación. Con todo gusto, Angie. Que tengan Excelente. bonito Lo disfruté día. mucho. Gracias, y yo también lo disfruté mucho. Información muy interesante, como siempre. Y eso que hizo Amy de dejarnos botados estuvo perfecto, porque quiere decir que ya no necesitaba escucharnos. Así que bueno, a descansar y que disfruten de esta investigación. Un abrazo. Un abrazo para todos ustedes. Que estén bien. Ahí. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres.
Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa.
I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar
estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.